Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial y listos para sumergirnos en un nuevo misterio lleno de drama, intriga y, por supuesto, mucho Kai. Hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo el mundo de las series turcas y que tiene a todos pegados a la pantalla, especialmente a los fanáticos de las parejas. ¿Están listos? Porque vamos a adentrarnos en el escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya saben, Hande y Kerem, que fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Love is in the Air, donde traspasaron la ficción y se enamoraron en la vida real, eran la pareja favorita de todos. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella, un sueño hecho realidad para sus fans. Cada foto, cada declaración, cada aparición pública era analizada al detalle, y la pareja se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras turcas. Pero, como en toda buena historia, parece que la felicidad no duró para siempre. Rumores, idas y venidas, y ahora, un misterio que ha dejado a todos con la boca abierta: Hande Erçel ha desaparecido. Exacto, desaparecida. Y no solo eso, sino que todo apunta a una fuerte pelea con Kerem Bürsin como detonante de esta situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Hande? ¿Es solo un rumor, o hay algo más detrás de todo esto? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y mientras tanto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo con las últimas novedades del mundo turco. A darle al botón de suscribirse y a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con una supuesta pelea. Los rumores sobre una crisis entre Hande y Kerem ya llevaban un tiempo rondando por ahí. Pequeñas indirectas en redes sociales, menos fotos juntos, la gente empezó a notar algo raro. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento. ¿Por qué ya no se veían juntos? ¿Qué estaba pasando en su relación? Las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Pero lo que nadie esperaba era el nivel de gravedad que finalmente se alcanzó. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que hubo una discusión muy fuerte, una pelea que llegó a oídos de algunos conocidos. Al parecer, la tensión entre Hande y Kerem habría ido en aumento en las últimas semanas, y la discusión fue el punto de inflexión. Los detalles de la pelea son escasos, pero se habla de gritos, de reproches, y de una atmósfera muy tensa. Se dice que la discusión fue tan intensa que incluso algunos amigos cercanos se vieron involucrados, intentando mediar entre la pareja, pero sin éxito. Al parecer, los motivos de la discusión son múltiples. Se habla de celos, de diferentes rumbos profesionales, y de tensiones en la convivencia. Ya saben, las relaciones son complicadas, y cuando se juntan dos personalidades fuertes como Hande y Kerem, la cosa puede explotar. Los celos, tanto profesionales como personales, podrían haber sido un factor importante en la discusión. Ambos son actores exitosos y muy demandados, y la competencia en la industria del entretenimiento turca es feroz. Los diferentes rumbos profesionales también podrían haber generado tensiones. Hande, con su gran popularidad, podría estar centrada en proyectos más ambiciosos, mientras que Kerem podría tener otros planes. Y por supuesto, la convivencia, especialmente después de haber vivido juntos durante un tiempo, puede generar roces y desacuerdos. La rutina, los pequeños detalles y las diferencias de personalidad pueden pasar factura. Lo cierto es que después de esta pelea, Hande simplemente desapareció. Dejó de publicar en sus redes sociales, cosa bastante inusual en ella, que siempre es muy activa. Hande, conocida por su cercanía con sus fans y su constante interacción en redes sociales, dejó de compartir fotos, vídeos e historias. Su última publicación fue hace ya varias semanas, y desde entonces, un silencio absoluto. Dejó de asistir a eventos, incluso a aquellos que eran importantes para su carrera. Su silencio es ensordecedor. Sus representantes no han hecho ninguna declaración, y su entorno más cercano se ha mantenido herméticamente cerrado. La gente empezó a preocuparse y con razón. Hande es una estrella, un ícono, y la falta de noticias sobre ella disparó todas las alarmas. Los fans que la adoran comenzaron a expresar su preocupación en redes sociales, exigiendo saber qué estaba pasando. Las especulaciones se desataron en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos.
Algunos hablaban de un descanso, de un retiro temporal, para alejarse de la presión mediática. Otros, mucho más alarmistas, especulaban sobre problemas más serios, incluso sobre problemas de salud mental. El silencio de la actriz solo alimentaba la incertidumbre y la angustia de sus seguidores. Y en medio de todo esto, Kerem Bürsin también desapareció. O al menos se mantuvo muy discreto. No hizo declaraciones, no publicó nada en sus redes, no se le vio en público. Kerem, conocido por ser muy activo en redes sociales y por mantener una comunicación constante con sus fans, también se ha mantenido en un segundo plano. Sus últimas publicaciones son de hace semanas, y no hacen referencia a Hande ni a la situación actual. El silencio de Kerem solo alimentó aún más la especulación y el morbo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Estaría Kerem involucrado en la desaparición de Hande de alguna forma? El misterio se hacía más y más grande. Los medios turcos, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a investigar, a contactar con fuentes, a buscar pistas. Y fue entonces cuando se filtraron las primeras informaciones sobre la pelea, sobre los motivos de la discusión, y sobre la supuesta desaparición de Hande. Los periodistas más reconocidos del país comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre el tema, alimentando la especulación y generando aún más interés en el caso. Se habló de viajes inesperados, de amigos que no sabían dónde estaba Hande, de llamadas perdidas, y de un hermetismo total por parte del entorno de la actriz. Incluso hubo rumores de que Hande podría haber abandonado el país, buscando refugio en algún lugar lejano. Imaginen la paranoia. Algunos medios especulaban sobre un viaje a Estados Unidos, otros a Europa, y otros, más alarmistas, incluso hablaban de un posible viaje a un lugar desconocido. Las teorías se multiplicaban y la incertidumbre crecía por momentos. Pero aquí viene lo interesante y lo que le da un giro a la historia: ¿es todo esto real? ¿O es una estrategia de marketing, una jugada publicitaria para generar interés en algún proyecto futuro? Ya saben, en el mundo del espectáculo a veces las apariencias engañan. El hecho de que Hande y Kerem sean dos de las estrellas más populares del momento, y que su relación haya sido tan mediática, hace que la posibilidad de una estrategia de marketing sea aún más plausible. La verdad es que en el pasado ha habido casos similares. Parejas que han fingido peleas o separaciones para generar más atención mediática, para promocionar una serie, una película, o incluso un nuevo proyecto personal. La industria del entretenimiento turca es conocida por sus estrategias de marketing poco convencionales, y no sería la primera vez que se utiliza una polémica para generar interés. ¿Podría ser este el caso? ¿Estarán Hande y Kerem orquestando todo esto para volver a ser el centro de atención? Tal vez estén preparando una nueva serie juntos, o tal vez Hande esté a punto de lanzar una nueva línea de productos, y esta supuesta desaparición sea una forma de generar expectativa. Y otra cosa a tener en cuenta: la industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Hay mucha rivalidad, mucha presión, y a veces, las estrellas se ven obligadas a tomar decisiones extremas para mantener su fama y su relevancia. La presión por estar siempre en el candelero, por ser el centro de atención, y por mantener el éxito, puede ser muy grande. ¿Podría ser esta la razón detrás de la supuesta desaparición de Hande? ¿Una estrategia para relanzar su carrera? Todo es posible. Hande, que ya ha demostrado su valía como actriz, podría estar buscando una forma de reinventarse, de volver a ser el centro de atención, y de impulsar su carrera a un nuevo nivel. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea verdad. Que Hande realmente esté pasando por un momento difícil, que necesite tiempo para recuperarse, para alejarse de la presión y del escrutinio público. La fama, aunque parezca un sueño para muchos, puede ser muy abrumadora. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, y la falta de privacidad pueden pasar factura. En ese caso, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearle lo mejor. Hande, como cualquier persona, tiene derecho a su intimidad, y a tomarse el tiempo que necesite para recuperarse y para cuidar su salud mental. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es: una supuesta pelea, una desaparición, mucho silencio, rumores de todo tipo, y un misterio que tiene a todos en vilo. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Dónde está Hande? ¿Es todo una estrategia, o hay algo más detrás de todo esto? La verdad es que por el momento, las piezas del rompecabezas no encajan.
La falta de información oficial y la especulación constante hacen que sea difícil saber qué está pasando realmente. La verdad, queridos amigos, todavía no la sabemos. Pero les prometo que los mantendré informados. Estaré atento a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier declaración oficial. Y por supuesto les traeré todos los detalles aquí en mi canal. Estaré conectado a las redes sociales, seguiré de cerca los medios turcos y me mantendré atento a cualquier información que pueda arrojar luz sobre este misterioso caso. En cuanto se sepa algo más, ya sea información oficial, filtraciones o rumores confiables, haré otro vídeo para analizarlo juntos. Así que manténganse al tanto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la supuesta desaparición de Hande Erçel, la implicación de Kerem Bürsin, y todas las especulaciones que rodean este misterioso caso. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde una estrategia de marketing hasta una crisis personal. Hemos repasado los rumores, las fuentes y las pistas disponibles hasta el momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que todo es real? ¿Creen que se trata de una estrategia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo pasar? ¿Creen que Hande necesita un descanso, o que hay algo más oscuro detrás de todo esto? ¿Creen que Kerem está involucrado de alguna forma? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Así que no sean tímidos. Comparte tus teorías, tus sospechas y tus expectativas sobre lo que puede pasar en este caso. ¿Qué crees que revelarán los próximos días? ¿Qué sorpresa nos deparará el futuro? Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido tan intrigados como yo. Recuerden que suscribirse a mi canal es gratis y que pueden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y emocionante. Hasta la próxima, y no se pierdan ninguna novedad sobre este caso. Estaré aquí esperándolos con nuevas noticias y análisis. ¡Chao! Y recuerden, estén atentos a mi canal para más actualizaciones sobre el misterio de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nos vemos pronto.